tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla técnica online. Como siempre, agradecemos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por sumarse a esta iniciativa y bueno, y por darnos la posibilidad que nos dan siempre de poner a disposición todo el conocimiento que tienen sus investigadores, sus docentes, para que ustedes, que están del otro lado, lo puedan utilizar, si lo pueden usar para tomar mejores decisiones o resolver cualquier problemática de producción que puedan tener. En esta oportunidad, la charla se titula Microorganismos para potenciar la sustentabilidad y productividad de los agroecosistemas y vamos a contar con la presencia de un especialista en la materia, que es Pablo García Parisi. Pablo es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la UBA, de la FAUBA. Él hizo su doctorado también en la Escuela para Graduados de la misma facultad, pero en conjunto con la Universidad Técnica de Múnich. Y también tiene un postdoctorado en el INTA Pergamino. Él es investigador de CONICET, en el IFEBA, el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la agricultura, y también es docente de la cátedra de forrajicultura de la misma facultad, de la FAUO. Él realizó además estadías de investigación en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, y en la Universidad de Évora, en Portugal. A Pablo particularmente le interesa entender el papel que tienen los microorganismos simbiontes de plantas en los agroecosistemas y cómo podemos desarrollar herramientas que nos permitan aprovechar esos beneficios en pos de mejorar la sustentabilidad y la productividad de esos agroecosistemas. Así que imagínense que es la persona indicada para hablar del tema y para nosotros es un gusto contar con él en esta oportunidad para que nos venga a contar todo lo que nos tiene para contar. Así, con esta presentación los saludo. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte acá y Bueno, buenas tardes, agradecido. muchas gracias por la invitación. No, Paula, los agradecidos somos nosotros. Yo, para no robar más tiempo, solo déjame decirle a la audiencia, como siempre, que pueden dejar las consultas que puedan tener a lo largo de la presentación de Pablo ahí en los comentarios, ¿sí? Dentro de la página van a ver que hay un sector de comentarios para los nuevos, para los que no son tan nuevos ya saben. Pueden ahí dejarle cualquier consulta que quieran por escrito a Pablo y él luego se va a tomar el trabajo de responderlas también por escrito, ¿sí? Así que adelante, hagan las consultas que consideren o los comentarios que consideren. También contarles que, obviamente, como siempre, van a poder disfrutar de la charla de Pablo. Luego, una vez que termine, va a quedar acá en este mismo link y van a poder repasarla las veces que necesiten. Así que con esto, Pablo, entonces sí, ya te dejo vía libre para que puedas contarnos lo que tenés para contarnos y nos vemos luego al final. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación y por la posibilidad de contar un poco lo que estamos haciendo, lo que estuvimos aprendiendo en estos últimos años en esta línea, ¿no? En entender qué papel tienen los microorganismos simbiontes en los agroecosistemas y que podrían ayudarnos a mejorar la productividad y la sustentabilidad de nuestra producción, ¿no? Porque si pensamos en los agroecosistemas, nos podemos imaginar dos extremos en un gradiente de intensificación, digamos, del uso de la tierra, donde en un extremo con muy poca intensificación, como es el caso tenemos muy poco ingreso, muy poco gastos en insumos externos, mucha importancia de lo que son los procesos internos del sistema, pero con muy poca producción de alimentos y a su vez con pocas externalidades. En el otro gradiente tenemos un sistema mucho más intensivo, donde tenemos una alta productividad, una alta producción de alimentos, pero a costa de una gran cantidad de lo que son insumos externos que impactan en el costo de producción y a su vez en externalidades, en todo lo que tiene que ver con o bien contaminación de napas, emisiones de gases de efecto invernadero, o mismo el deterioro de nuestro sistema, el deterioro del suelo y de la biología y la física del suelo. Entonces, como una propuesta alternativa, se viene hablando hace un par de años de algo que se llama la intensificación ecológica, que algunos dieron en llamar, que básicamente lo que propone es utilizar o potenciar los procesos internos que tiene nuestro sistema para poder reemplazar en parte el uso de insumos externos para, manteniendo los mismos niveles de productividad, disminuir tanto lo que es el uso de insumos externos como las externalidades o estos problemas que generan tanto en el ambiente como en el deterioro de nuestro sistema. Y una de las herramientas que nosotros estamos estudiando para poder aplicar y para poder lograr esta intensificación ecológica o que nos podrían ayudar son la simbiosis entre plantas y microorganismos. La simbiosis entre plantas y microorganismos son asociaciones que se dan justamente entre plantas y microorganismos que resultan lo que se llaman mutualistas. Es que ambos integrantes se benefician de la interacción, tanto la planta como el microorganismo, en la mayoría de los casos. Esto depende un poco del contexto, pero en general ambos integrantes se benefician.
y son relaciones que duran mucho, son estrechas y de larga duración, se establecen durante probablemente todo el ciclo de vida de alguno de los integrantes, entonces está muy ajustado todo lo que es la interacción, los tipos de beneficio que proveen estos microorganismos para la planta, que pueden ser, están agrupados con beneficios de provisión de nutrientes, beneficios de protección contra plagas o contra patógenos, algunos proveen tolerancia a estrés abióticos, y a cambio la planta lo que le provee es alimento, energía a los microorganismos, capacidad de dispersión, distintos tipos de beneficios. Entonces la idea ahora es recorrer 3 ejemplos de simbiontes, de simbiosis entre plantas y microorganismos que están presentes en nuestros agroecosistemas y que nos podrían ayudar a contribuir a este objetivo, ¿no? El primer caso que vamos a ver es probablemente uno de los más conocidos, las leguminosas y rizobios, no necesita demasiada introducción. El segundo caso es un caso que está muy en boga últimamente, que es el tema de las micorrizas, tanto en sistemas intensivos como extensivos, se viene hablando un montón, y vamos a ver un poco qué se sabe de eso. Y por último les quiero contar un caso por ahí un poco menos conocido, que es el de endófitos de gramíneas, y que tiene, a mi entender, un alto potencial en el futuro para desarrollar herramientas en este sentido, ¿no? Entonces, en primer caso, veamos lo que son las simbiosis entre leguminosas y rizobios. Esta simbiosis, la principal función se conoce desde hace más de 150 años, y todos sabemos que la principal función que tiene es la del ingreso de nitrógeno al sistema. Al formarse esta asociación, se transforma el nitrógeno atmosférico en nitrógeno inorgánico que pueden acceder las plantas. Y básicamente se dice que aproximadamente el 75% del ingreso de nitrógenos en los sistemas terrestres proviene de la fijación biológica del nitrógeno, seguido por un 19% de lo que sería la fijación industrial en el caso de la fabricación de fertilizantes, por ejemplo. Entonces imagínense la importancia de este proceso. En los sistemas agropecuarios, los 3 casos típicos donde podemos encontrar esta simbiosis, en primer caso en el tema en el cultivo de soja, donde si está bien realizada la inoculación y se forman efectivamente los nódulos, son capaces de proveer la mayor parte de nitrógeno necesario para lograr los rindes esperados. También últimamente en los cultivos de cobertura se utilizan leguminosas que se asocian, se inoculan con rizobios para que fijen nitrógeno y que esto nitrógeno después pueda quedar disponible para el cultivo posterior. Y históricamente se ha usado también en pasturas, las pasturas con alfalfa, con tréboles, las pasturas que tienen leguminosas, que no solo mejoran la productividad de la leguminosa y de la pastura en general y de la calidad de lo que consumen, sino que también este nitrógeno puede ser transferido a las gramíneas, el nitrógeno que fija queda disponible para las gramíneas, entonces también puede mejorar la productividad y la calidad de estas gramíneas. Y además este nitrógeno, si estamos pensando en una rotación de agricultura con ganadería, puede quedar después en forma de materia orgánica mineralizable disponible para los cultivos agrícolas siguientes, ¿no? Entonces, con el tema de la simbiosis entre leguminosa y rizobio, el primer paso y uno de los pasos clave es la inoculación. Más allá del tipo de formulación que se use, formulación líquida o sólida, o los métodos de aplicación, lo importante es que llegue la mayor cantidad de bacterias disponibles, vivas, a la raíz de la planta, el cultivo, lo antes posible para garantizarnos que la mayor parte de los nódulos que se formen vengan de la cepa que nosotros colocamos, que nosotros inoculamos. Un punto importante en este sentido es el método de aplicación. Tradicionalmente se viene usando la aplicación de la inoculación en semilla, que es con el inoculante, en general inoculante líquido con un adherente, un protector, se inocula la semilla y luego se siembra. También tenemos lo que son las semillas preinoculadas, que vienen desde el semillero ya con el inóculo en la semilla. Esto tiene la ventaja de que está más dosificada la cantidad de bacterias que pueden llegar a haber ahí, está como más protegida. Y por último, la aplicación en surco, que tiene sus ventajas y desventajas, sería en sí la más recomendable a la hora de lograr justamente la mayor cantidad de bacterias vivas en la zona donde va a crecer o donde está creciendo la raíz para que se forme la nodulación. ¿Por qué las ventajas de la inoculación en surco en comparación con la inoculación en semilla? Es que, por un lado, permite una mejor distribución de los rizobios en el suelo, no quedan concentrados, sino que están más distribuidos en la raíz.
evita el contacto con semillas, con metales pesados, todo lo que puede, lo que además se le agrega a la semilla, semillas, fungicidas, todo eso impacta en la viabilidad de los rizobios. Entonces, si el rizobio se coloca directamente en el suelo, es mucho más efectivo. En plantas como la soja, que al salir los cotiledones del suelo se llevan los tegumentos y por quizás gran parte de los rizobios pueden quedar en este tegumento, que salgan del suelo y bueno, no estamos logrando el objetivo. Y bueno, por último, se puede regular la profundidad de inoculación para que estén por debajo de la semilla y no por encima, por ejemplo, que es donde va a crecer la raíz, ¿no? Las desventajas son las lógicas, que esto requiere más logística, que hay un costo en el transporte del inoculante y que además dependemos de la disponibilidad de agua y de agua de calidad para realizar la dilución del inoculante, ¿no? Antes de aplicarlo. Pero bueno, entonces una vez que hemos logrado inocular y que se han formado los nódulos, se establece esta simbiosis y comienza el proceso de fijación, ¿no? Este proceso es altamente costoso en términos energéticos para la planta, porque tiene, o sea, no solo el proceso de fijación en sí, que es la transformación de este nitrógeno atmosférico, nitrógeno gaseoso, en nitrógeno inorgánico, que químicamente, bioquímicamente es un proceso costoso, sino que además los microorganismos requieren energía para su propia supervivencia, para su multiplicación o para acumular sustancias de reserva que después van a utilizar los rizobios en su vida libre cuando el nódulo muere. Cuando el nódulo muere, ya sea porque el cultivo se murió o porque hubo una senescencia natural de ese nódulo, las bacterias regresan al suelo y bueno, están disponibles para colonizar otras plantas. Pero bueno, mientras tanto tienen que subsistir de alguna forma y eso lo hacen a expensas de sustancias de reserva que acumularon durante la fase simbiótica, digamos, de la bacteria o durante la multiplicación que realizan dentro del nódulo durante la fase simbiótica. Bueno, una vez que tenemos los nódulos establecidos, que se comenzó a fijar, es importante que nosotros logremos un buen aprovechamiento y que maximicemos esa fijación de nitrógeno. Sobre todo si estamos pensando en cultivos de cobertura o en pastura, lo que podemos pensar en potenciar esa fijación de nitrógeno. ¿Por qué? Porque las plantas tienen la posibilidad de fijar nitrógeno en las leguminosas, si están asociadas a rizobios, pero también pueden obtenerlo del suelo. Entonces, si hay nitrógeno mineralizado en el suelo, por ejemplo, que se estuvo mineralizando, si estamos pensando en un cultivo de cobertura, cuando sembramos una pastura, la leguminosa puede preferir elegir obtener ese nitrógeno del suelo porque es más barato y disminuir la fijación de nitrógeno. En cambio, si nosotros el cultivo de cobertura o en la pastura sembramos la leguminosa junto con una gramínea, lo que vamos a hacer es la gramínea es mucho más competitiva por el nitrógeno del suelo y entonces va a forzar, a obligar a la leguminosa a maximizar esa fijación. Hay resultados que indican que aproximadamente si tenemos un trébol con una gramínea, el 95-98% de nitrógeno que está contenido en el trébol puede venir de fijación biológica cuando está acompañado de una gramínea. Si el trébol estuviera solo, por ahí solo el 50-70% proviene de fijación. Entonces, si estamos pensando nuevamente en cultivos de cobertura o en pasturas, incluir gramíneas en la mezcla nos va a permitir aprovechar el nitrógeno mineralizable del suelo y además potenciar la fijación de nitrógeno. Entonces, en resumen, con respecto a la simbiosis entre leguminosas y rizobios, la clave es el proceso de inoculación, formar una buena cantidad de nódulos, cuidar la nodulación, no fertilizar con nitrógeno, que va a ir en contra de esta nodulación, y potenciar la fijación, principalmente para aprovechar este nitrógeno mediante la mezcla con gramíneas, ya sea si estamos pensando en cultivos de cobertura o en pasturas mixtas. Bien, el segundo grupo o tipo de simbiosis que vamos a hablar es de las micorrizas, que es como la que está más en boga últimamente. Las micorrizas, como su nombre lo indica, es una simbiosis que se forma entre un hongo, la parte mico, y una raíz, rizas. Se establecen entre hongos que están naturalmente presentes en el suelo y que son generalistas, es decir, que se pueden establecer esta simbiosis con diferentes grupos de plantas. Habíamos visto la simbiosis leguminosa-rizobia, algunas leguminosas, son las leguminosas con su respectivo rizobio. La de soja será bradyrizobio, la de trigo será rizobio leguminosar, bueno, así. En cambio, las micorrizas son bastante generalistas y las distintas especies de hongos que hay se pueden asociar con distintas
distintas familias de plantas. Ahora, algunas son más o menos dependientes de micorrizas. Dependiente quiere decir que necesitan de la micorriza o que las micorrizas les hace bien. Por ejemplo, las leguminosas son muy dependientes de micorrizas, les viene muy bien formar esta simbiosis, mientras que las crucíferas, como el nabo, la colza, el rábano, no son para nada dependientes de micorrizas, de hecho no son micorrízicas, no establecen este tipo de simbiosis. Las gramíneas son un caso intermedio, se asocian, forman simbiosis, pero no es tan marcada la respuesta que tienen a la presencia de micorrizas, a la simbiosis con micorrizas. La función o lo que ocurre con esta simbiosis es que tenemos hifas del hongo que crecen dentro de la raíz y es donde se realiza el intercambio de nutrientes y de carbono con la planta, y además las hifas extrarradicales que forman todo un micelio que explora el suelo, el perfil del suelo en busca de nutrientes. Entonces, los beneficios que tiene esta simbiosis para la planta, como el principal beneficio, el más estudiado, es la absorción de nutrientes. Como decíamos, estas hifas extrarradicales que forman un micelio pueden explorar o tienen la capacidad de explorar distintas porciones del suelo que la raíz, por su anatomía, por su estructura, las raíces son mucho más gruesas, las hifas son mucho más finitas, pueden explorar los microporos o lugares donde la raíz no llega, o bien por el tamaño o el grosor de la raíz, la hifa es mucho más chiquita, mucho más, tiene menor diámetro, entonces cuesta menos carbono construir 1 centímetro de hifa que 1 centímetro de raíz. Entonces por ahí es más económico explorarlo, en términos de carbono, explorarlo con micelio, con hifas del hongo. Entonces los principales nutrientes a los que absorben las micorrizas son históricamente, típicamente el fósforo, algunos micronutrientes, aunque también participan en la absorción de nitrógeno. Ahora bien, últimamente se viene estudiando y se ha encontrado que tiene otros beneficios en la planta. Por ejemplo, como la micorriza es un hongo que penetra en la raíz de la planta, funciona como una infección, aun cuando sea un mutualismo y le dé beneficios, la planta la reconoce o le dispara esta cascada de defensas que tienen las plantas, eh, como si fuera un patógeno, y entonces la planta ya queda prevenida, preparada frente a un eventual ataque de insectos o patógenos. Esto es lo que se conoce como resistencia inducida por las micorrizas. La colonización por micorrizas dispara la cascada de defensas y entonces las plantas están más prevenidas o más preparadas frente a un eventual ataque de insectos y patógenos. Y por último, últimamente se viene estudiando mucho lo que son las redes de micorrizas, esto que ahora forma como un internet en el suelo, que se le dice, como hay tantas hifas externas, que están explorando el perfil, tenemos varias plantas, es bastante probable y ocurre que la misma IFA, o la misma red de IFAs, conecte distintas plantas, a través de las cuales se pueden transferir nutrientes, se pueden transferir señales, se pueden transferir defensas, entonces hay toda una línea de investigación detrás de lo que son estas redes comunes de micorrizas que se está desarrollando en este momento. Ahora, las micorrizas no solamente tienen beneficios para las plantas que las hospedan, sino que también presenta beneficios a nivel de ecosistémicos. Uno que ya se conoce hace bastante es que favorecen la estabilidad estructural. Toda esta red de hifas y todo este micelio extrarradical de por sí ya va consolidando la estabilidad de los agregados, pero además las micorrizas exudan unos compuestos que se llaman glomalinas, que son unas proteínas que funcionan como un agente cementante que aglutina y que favorece la estabilidad de los agregados. Entonces, de esta forma, el suelo tiene mayor estructura y también tiene mayor retención de humedad, justamente por esta estabilidad, por los agentes sedimentantes, retiene mayor capacidad de agua y entonces los sistemas son menos propensos a las plantas a sufrir estrés hídrico en caso de menos lluvias o en situaciones de sequía leve, digamos, ¿no? No es que van a absorber agua de otro lado, sino que pueden retenerla mejor. Y otro beneficio así a nivel ecosistémico también tiene esta red es que es capaz de retener los productos que se lixivian, ya sean nutrientes o contaminantes. Se ha detectado que estas redes logran retener y disminuir la lixiviación tanto de nutrientes como de agroquímicos hacia las napas, lo cual tiene una ventaja para la sustentabilidad y para el medio ambiente, ¿no? Ahora bien, con todos estos beneficios, ¿cuál es la limitante detrás del uso, del aprovechamiento de estos hongos? Bueno, es que es muy difícil
o es muy inviable la inoculación con hongos micorrízicos en sistemas extensivos. Si bien hay experiencias positivas en inoculación en sistemas intensivos, y aún así hay que tener cuidado con los inoculantes que se venden comercialmente de micorrizas. Por ejemplo, el año pasado un estudio que realizaron con inoculantes en Europa, en Estados Unidos y en Australia, encontraron inoculantes para sistemas intensivos, incluso inoculantes que venden por ahí en viveros, ¿no? O en algunos comercios de ese tipo, que menos de la mitad de los inoculantes eran efectivamente capaces de formar simbiosis de micorrizas. Eso a nivel intensivo. A nivel extensivo, prácticamente no hay inoculantes basados en micorrizas. ¿Y eso por qué? Porque es muy difícil. Primero porque estos hongos son biótrofos. Es decir, que requieren de una planta viva para multiplicarse. A diferencia de los rizobios, que uno lo puede cultivar en un medio de cultivo y utilizar eso como inoculante, las micorrizas necesitan de una planta viva para, para multiplicarse, para crecer y para obtener carbono y crecer. Las vías de propagación son esporas, que es como si fueran las semillas. Lo que para las plantas son semillas, para estos hongos son esporas. Esporas que quedan disponibles en el suelo y que germinan y que pueden colonizar nuevas plantas, o restos de hifas o hifas que pueden quedar en las raíces muertas de las plantas, o el mismo micelio extrarradical que queda, que está formando ahí, que está en el suelo vivo. Cuando una nueva planta se puede colonizar y conectar a ese micelio extrarradical. Entonces, esto lo que nos permite es pensar en desarrollar prácticas que promuevan la formación de este micelio extrarradical o, o la liberación de esporas o la generación de esporas de hongos micorrízicos en los suelos, porque estos hongos son generalistas y están muy presentes en los sistemas. En mayor o menor medida, dependiendo del nivel de deterioro que tenga el suelo, eh, vamos a encontrar estos hongos. Entonces, la propuesta es de desarrollar distintas prácticas que promuevan tanto la formación del micelio externo como la generación de esporas y sobre todo evitar la degradación de las comunidades presentes. Para ello le voy a contar tres casos que estuvimos estudiando, que estuvimos viendo últimamente, donde un poco con esta idea de favorecer la formación del micelio externo. Primer caso que le quiero contar que me resulta interesante porque es un caso que efectivamente está siendo llevado a la práctica en sistemas extensivos y que tuve la oportunidad de conocer el año pasado, es en plantaciones extensivas de tomate en Portugal, donde las plantaciones de tomate no son en invernaderos como tenemos acá en nuestro país, sino que se realizan a gran escala en sistemas más extensivos. El tomate, como es un cultivo de verano y es muy susceptible a enfermedades, sobre todo en suelos muy deteriorados, se ven muy atacados por Fusarium. Entonces se sabía por estudios previos que las micorrizas pueden prevenir el ataque de Fusarium y entonces en estos sistemas lo que se está realizando es, como el tomate es un cultivo de primavera-verano, durante el invierno se siervan lo que para nosotros serían cultivos de cobertura o en el entresurco se siembran cultivos con plantas micorrízicas que favorezcan la formación de estas redes de hifas en el suelo, de manera que cuando uno después siembra el tomate ya está el micelio formado y entonces se conecta rápidamente. Y esta práctica lo que logra es favorecer el crecimiento de las plantas de tomate y evitar el ataque de Fusarium en las plantas. Ya más cerca de nuestra realidad, en los estudios que estuvo realizando Silvina Restovich en INTA Pergamino, que estuvimos estudiando un poco las micorrizas en estos sistemas donde tenían distintos cultivos de cobertura, con la misma idea, ¿no? De que el cultivo de cobertura, al mantener raíces vivas en el suelo durante todo el año, puede mantener mayor densidad de hifas y esto puede favorecer la colonización micorrízica de los cultivos y tener algún efecto. Los resultados que hemos tenido hasta ahora es que hemos encontrado una correlación positiva entre el rendimiento de maíz, estuvimos mirando mucho el maíz, una rotación soja-maíz, una correlación positiva entre el rendimiento de maíz y su micorrización con determinados cultivos de cobertura. Es decir, que cuando era mayor la colonización de micorrizas, o sea, la cantidad de micorrizas que tenía la raíz de maíz, mayor era el rendimiento. Pero esto solo lo veíamos cuando había gramíneas en los cultivos de cobertura. Eh,
En este sentido nos quedan muchas preguntas para seguir contestando, pero nos parece que hay una primera aproximación interesante de cómo promover las redes de micorrizas en el suelo para un cultivo a través de una práctica que se viene llevando adelante a cabo, como son los cultivos de cobertura. Y una tercera práctica o línea de estudio que estamos trabajando tiene que ver con rotaciones agrícolas ganaderas, pensando en que las pasturas pueden promover el desarrollo de las pasturas, hacer cultivos que están durante 4 años perennes, cubriendo el suelo con raíces vivas, con mucho reciclado de nutrientes, con fijación de nitrógeno y con más diversidad de plantas. Es esperable, y de hecho nuestros resultados coinciden, que tenga mayor abundancia de micorrizas en ese suelo y mayor diversidad. Los últimos resultados que estuvimos viendo en la tesis de doctoral de Mercedes Lanati, una becaria que dirijo, que es estudiante de acá de la facultad, es que las poblaciones de micorrizas que quedan luego de una pastura consociada favorecen la nutrición de las plantas y la protegen contra insectos y patógenos. O sea que otra alternativa para favorecer a las comunidades de micorrizas sería a través de pasturas en una rotación, por ejemplo, agrícola-ganadera. Todo esto estamos hablando sin inoculación. Lo que estaba naturalmente en ese suelo, que por ejemplo en este caso de estudio era un suelo que venía de 16, 20 años de agricultura continua, luego de la pastura recuperamos esas micorrizas y estudiamos el efecto que tenía, ¿no? Entonces es en un sistema que venía de muchos años de agricultura continua. Y bueno, llegamos a la tercera simbiosis que les quería contar, que en este caso es la simbiosis entre gramíneas y hongos endófitos. Eh, esta simbiosis es un poco menos conocida. Estos hongos, a diferencia de los anteriores, son hongos que crecen en los tejidos foliares de algunas gramíneas C3, no son hongos de suelo, no están en el suelo, vienen con la planta en la semilla. Crecen en la hoja, crecen en los meristemas. Cuando la planta florece, crece en las flores y coloniza las nuevas semillas. Entonces, esa semilla, cuando genere su nueva planta, en el ciclo siguiente, va a tener este hongo internamente. Eh, Estos hongos se encuentran en algunos hospedantes conocidos para nosotros, como son la festuca, el raigras perenne, el raigras anual, también en algunas gramíneas nativas, como son Bromus aureticus, Ordium comosum, que son más integrantes de pastizales naturales en otras regiones de Argentina. Esta simbiosis es conocida quizás en Festuca porque es la que provoca intoxicación en el ganado, la conocida festucosis, es producida por este tipo de hongos. Sin embargo, en otras especies, como en raigras, la presencia de este hongo es prácticamente no genera síntomas en los animales. De hecho, el nombre científico del hongo que se asocia con raigras anuales es Epicloide occultans, porque está difícil de encontrar. Lo interesante de esto es que no hay contagio entre plantas. Como es la transmisión es exclusivamente a través de los hongos, de las semillas de la planta, no hay contagio entre plantas y además son muy específicos. El hongo que se asocia con raíz anual no va a contagiar a festuca. No hay un contagio entre distintas especies de plantas porque son muy específicos los hongos. No hay contagio entre plantas, ni de la misma especie ni entre especies. ¿Cuáles son los beneficios que le otorga la planta? Sobre todo en raíz anual. Estamos interesados en raíz anual porque justamente es una simbiosis no tóxica para el ganado que no presenta la posibilidad de generar festucosis. Bueno, en realidad lo que se ha observado es que produce la presencia de esos hongos, genera una mayor biomasa de la planta, las plantas son menos atacadas por insectos, mayor absorción de nitrógeno, le otorga mayor tolerancia a la sequía. Y lo interesante es que en reglas anual, eh, la mayoría de los cultivares diploides que están en el mercado tienen este hongo, incluso cuando quizás el semillero no lo sepa, porque no hicieron los análisis, y en este caso no lo saben porque no es algo que genere un problema en los animales, pero normalmente los cultivares diploides suelen estar asociados con estos hongos. Las poblaciones naturalizadas que podemos encontrar en la pampa deprimida, la mayor parte tienen alta incidencia de este hongo, incluso aunque no lo sepamos. Y entonces esto nos representa una interesantes ventajas a la hora de utilizarlo como verdeos o como promociones de raigras. Es decir, todas estas ventajas que generan en la propia planta podrían ser o son utilizadas o nos vienen bien para los verdeos o las promociones de raigras. Sin embargo, lo que venimos estudiando últimamente es que los beneficios no quedan solo en la planta de raigras, que es la planta hospedante de este hongo, sino que se propagan a plantas vecinas.
Por ejemplo, hemos estudiado cómo en una pastura conformada por gramíneas y leguminosas, cuando incorporamos raíz con este hongo, las plantas vecinas, las otras gramíneas o las leguminosas, son menos atacadas por pulgones, son menos dañadas por insectos masticadores y hemos detectado que hay menor incidencia de patógenos foliares en las gramíneas o en las leguminosas vecinas. Es decir, que genera todo un ambiente protector no solo para la propia planta hospedante, sino para todas las plantas que están en su alrededor. Algo similar observamos en unos estudios que hicimos con ryegrass, ya en cultivos de trigo, como si fuera una maleza de un cultivo de trigo, y sorprendentemente encontramos que el trigo era menos atacado por pulgones y que esto generaba un mayor rendimiento cuando la maleza, en este caso, era hospedante, hospedaba el hongo que cuando no lo tenía. O sea, lógicamente, si no hay maleza, el rendimiento es mayor, pero cuando la maleza tiene el hongo, el rendimiento disminuye menos que cuando la maleza no tiene el hongo. Y probablemente se deba también a un menor ataque o una mejor sanidad del cultivo de trigo. Eh, y por último estudiamos, como sabemos que ryegrass es una gramínea que se suele usar como cultivo de cobertura, estuvimos estudiando cuál es el impacto de la presencia de este hongo en ryegrass cuando es usado como cultivo de cobertura sobre el cultivo siguiente. En este caso estuvimos estudiándolo sobre el cultivo de soja y lo que encontramos que el cultivo de soja que crece luego de un cultivo de cobertura de ryegrass que tenía estos hongos tenía un menor ataque de insectos durante el establecimiento, que el cultivo de soja era menos atacado por Rhizoctonia y que era menos atacado por Septoria. Entonces, en resumen de estos hongos endófitos de gramínea, vimos como beneficios que promueven el crecimiento y la tolerancia a estrés y la sanidad de la planta hospedante, en el caso de ryegrass. Vimos que promueven la sanidad y disminuyen la incidencia de plagas en las plantas vecinas cuando estamos hablando de pasturas o cuando es una maleza de cultivo. eh, que promueven la sanidad y disminuyen la incidencia de plagas en cultivos de soja que crecen luego cuando ryegrass es usado como cultivo de cobertura. Y entonces tener en cuenta que están presentes en los cultivares diploides, en las poblaciones naturalizadas, y recordar que no se contagian entre plantas y que en realidad no produce toxicidad en vacas o en ovejas. Lo que sí hay que tener cuidado en caso de tener yeguas preñadas es que sí puede generar problemas en las yeguas, pero en sí no produce toxicidad ni en vacas ni en ovejas. Entonces, hemos recorrido un poco estas tres simbiosis, desde la más conocida y la más extendida, desde hace 150 años, como la leguminosa rhizobio, que sabemos que la clave es la inoculación y lograr una buena inoculación, y luego una vez que está bien inoculado, bien formados los nódulos, potenciar la fijación de nitrógeno y el aprovechamiento de ese nitrógeno, si es posible, en pasturas o en cultivos de cobertura, mezclándolos con gramíneas. Luego estuvimos hablando de las nuevas simbiosis del momento, las trendy topics del momento, que son las micorrizas, y que la clave en este caso es manejar y entender cómo promover las comunidades que ya tenemos presentes y cómo evitar perderlas. Y por último, discutimos acerca de los endófitos de gramínea, una simbiosis que venimos estudiando y que puede llegar a representar beneficios en el futuro para desarrollar algunas prácticas en pos de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, para ir cerrando, respondiendo al modelo que habíamos planteado al principio, donde a medida que intensificábamos en el uso de la tierra, veíamos cómo reemplazábamos los procesos naturales por insumos externos, lográbamos aumentar el rendimiento potencial. Lo que ahora proponemos quizás con estos tres tipos de simbiosis es un poco reemplazar el uso de insumos externos para lograr el rendimiento que ya teníamos, por ejemplo, lo típico que pasa cuando inoculamos con rizobios, o bien lograr un aumento en el rendimiento más allá de lo que se lograría solo con el uso de insumos externos. Todo esto está para discutirse, para continuar investigando, pero le quería contar estos resultados que teníamos hasta ahora. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo de trabajo y a ustedes por la invitación y la oportunidad de poder contarles y quedo disponible para preguntas. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que contás. Felicitaciones por todo el trabajo que están logrando. La verdad es que a mí me tocó pasar por ahí, por la facultad, en estas situaciones y con estas cosas
se genera el conocimiento y la información necesaria para que granito a granito ir creciendo y entendiendo más los sistemas y mejorando la producción y como bien marca el título de tu charla, la sustentabilidad, ¿no? Así que gracias por todos los contenidos vertidos aquí. Espero que te hayas sentido a gusto y hayas un poco disfrutado de contar lo que haces y todos los resultados que vienen logrando. Bueno, bueno, sí, nuevamente muchas gracias por la oportunidad, la verdad muy interesante poder contar y compartir y como te decía, estoy disponible para las consultas, ya sea te tengo en el mail o bueno, a través de la plataforma eh, estoy disponible. Bien, muchas gracias Pablo. Bueno, como dijo Pablo, si aún les quedan consultas pueden hacerlas en los comentarios y Pablo las va a poder responder o como él dice en su mail está disponible. Así que espero hayan disfrutado tanto como yo, que estuve siguiendo la charla atentamente y le puedan sacar utilidad en su toma de decisiones y resolución de problemáticas. Eh, Sepan que la van a poder mirar las veces que quieran, queda aquí mismo disponible. Así que muchas gracias por haber participado. Yo vuelvo a agradecer a la Facultad de Agronomía por la oportunidad. Y además, invito a la audiencia, la semana que viene estaremos con una charla sobre brechas de rendimiento en la que va a estar disertando un especialista en el tema como es José Andrade. Que sin más, yo aquí los despido y vuelvo a agradecer a Pablo.